Y ya vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, el COBE. Yo soy Mariluz Iñarro, la secretaria técnica del COBE, y os agradecemos vuestra asistencia a este seminario web, que se titula Divulga tu ciencia, crea tu marca, impulsa tu carrera y transforma la sociedad. En este seminario vamos a aprender la importancia de divulgar la ciencia y también conoceremos herramientas prácticas para crear la propia marca personal. Y bueno, antes de comenzar el webinar, haré un poco de publicidad del COBE. Primero informaros o recordaros que habéis estado en más seminarios, que en el COBE celebramos de manera habitual y gratuita seminarios web que son de interés tanto para profesionales de las biociencias y también para el público en general. Y estos seminarios, la verdad es que son posibles gracias a la colaboración de los ponentes que los hacen de manera desinteresada. Y bueno, además de estos seminarios, realizamos otras muchas actividades en el colegio, como organización de cursos, que tienen descuento para los colegiados, también jornadas, defensas de la profesión, asesoría jurídica, ofertas de empleo, entre otras muchas actividades, ¿no? Y os animamos a visitar nuestra web para que conozcáis todos estos servicios en comeuskadi.eus. Y también aprovechamos para recordaros que el 15 de marzo organizamos en la sede del COBE, los que estéis cerca, en Bilbao, un taller de vídeo de ciencia y naturaleza que lo imparte Alberto Redondo, que es cineasta y profesor de zoología en la Universidad de Córdoba. Entonces hay pocas plazas, pero bueno, queda alguna disponible si es a tiempo para escribiros. En la página web podéis ver la información. Y bueno, dicho esto, en el seminario de hoy tenemos el placer de presentaros a Nacho García Hermosel, que es colegiado del Colegio de Biólogos de Extremadura. Él es biólogo investigador de la Universidad de Extremadura, con experiencia en consultoría y educación ambiental, y es creador del Bichólogo, que es un proyecto de marca personal donde orienta a jóvenes biólogos y biólogas para encontrar su camino en la profesión de biología. Y os queremos recordar que podéis hacer todas las preguntas que queráis en el chat y al final de la charla el ponente las responderá. Las iré yo leyendo y él las va a responder. Y bueno, y sin más, damos el paso al ponente. Muchas gracias, Nacho. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Como ya he dicho, es un placer estar aquí y nada, y a todos los que habéis asistido por dedicar un poquito de tiempo a que estemos aquí un ratito y hablemos un poco pues, de divulgación y de marca personal, ¿no? Si me permitís, voy a empezar a compartir la presentación. Ahora no voy a ver el chat, pero luego ya vamos mirando de que terminemos la presentación y si hace falta cualquier cosilla que me pare Marilu. Bueno, pues como sabéis, venimos a hablar un poco de lo que es la divulgación, ¿no? Y cómo esa divulgación se apoya en una herramienta que es la marca personal y cómo esa marca personal nos va a ayudar pues, a muchos niveles, ¿no? Tanto como a impulsar nuestra carrera como a nivel de cambiar y mejorar la sociedad. Por eso vamos a empezar... Uy, perdón. A ver, espérate que no me va esto. A ver, espérate. A ver, ahora. Vale, vamos a empezar viendo lo que es la divulgación como tal, vamos a ver qué es la marca personal y por último vamos a ver cómo podemos crear nuestra propia marca personal, ¿no? Así que empezando por el título principal, ¿no? La divulgación, lo primero es ver en qué consiste esto de divulgar, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los divulgadores? Al final, la divulgación científica es una traducción del conocimiento científico técnico que se van generando mediante investigaciones, proyectos financiados con fondos públicos o privados, etcétera, pero tienes que traducirlo y trasladarlo a un público no especializado. ¿Esto qué implica? Pues esto implica que tenemos que adaptar el mensaje. Obviamente no podemos usar tecnicismos, ni jergas, ni palabras muy específicas porque el receptor no lo va a comprender, ¿no? Además tenemos que enfocar mucho el mensaje. No podemos dar montones de ideas, sino tenemos que centrarnos en las principales. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí como biólogo, cuando me han preguntado qué te digas, muchas veces te pones a hablar y empiezas a contar todo porque todo parece apasionante, ¿no? Pero cuando divulgas no puedes hacer eso porque abrumas a la otra persona. Y por tanto no solo tienes que enfocarte, sino además tienes que buscar cosas que sean relevantes. Es decir, que sean irte a las ideas principales mejor que hablar de todo un poco, ¿no? Y sobre todo también finalmente es adaptar el formato en el que se mueva tu público, ¿no? No vas a contarle lo mismo a una persona de 80 años que a un chaval de 5 o que a una persona universitaria. O sea, cada persona es un mundo y usa sus propios lenguajes, sus propios canales y entonces si queremos divulgar tenemos que adaptarnos a esto, ¿no? Tenemos que saber un poco quién es nuestro público y cómo llegar a ellos. Vamos a ver un poco cómo se puede ser o quién puede ser divulgador. Vamos a ver por qué es importante divulgar, ¿no?
mucha gente dice, bueno, si yo me gusta hacer ciencia, pero ¿para qué necesito divulgar, no? Vamos a ver cuáles son los principales problemas que nos vamos a enfrentar a la hora de meternos en el mundillo este de la divulgación. Cuando hablamos de ser divulgador, mucha gente tenemos en mente a grandes divulgadores que hemos conocido, ¿no? Estos son algunos de mis referentes, ¿no? Está Carl Sagan, famoso hablando del cosmos, ¿no? Eh, David Attenborough con los documentales de la BBC, inconfundible. Y por supuesto, el culpable de que yo esté aquí haciendo biología es Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? El que me metió el gusanillo de la biología y de la zoología, y gracias a él soy biólogo, ¿no? Sin duda. Y bueno, al principio pues era esta gente muy señalada las que eran divulgadores, ¿no? Había pues eso, 3, 4, 5 figuras, pero luego nada más llegaba a la sociedad. Hoy en día, afortunadamente, cualquiera puede ser divulgador. Se han roto muchas barreras, el conocimiento es más accesible, la discusión es mucho más sencilla. Antes solo podías divulgar en programas de televisión, ahora desde tu casa, desde el salón, con las redes sociales, con un blog, hay muchas opciones en las que puedes divulgar. Entonces, hoy en día cualquiera puede ser divulgador. Y además os aseguro que cualquiera, ¿eh? Todo el mundo, cualquiera de vosotros estéis en la etapa en la que estéis, podéis enseñar algo a alguien y podéis transformar y traducir ese conocimiento que tenéis vosotros, que seguramente tenéis mucho más conocimiento que otra gente, independientemente que estéis empezando la carrera, que la hayáis acabado o que tengáis años de experiencia. ¿Por qué vamos a divulgar? ¿O por qué está de moda la divulgación ahora, ¿no? Bueno, pues la parte más importante de divulgar, bueno, una de las partes más importantes es que si tú estás haciendo ciencia, cuando divulgas estás aumentando ese alcance, ¿no? Es decir, antes los científicos publicaban su trabajo en una revista científica, que además suelen estar todos con muros de pago, y el conocimiento se movía en esos círculos cerrados. Es decir, la ciencia no salía de la academia prácticamente. Pero cuando empiezas a divulgar, lo que haces es una transferencia de ese conocimiento. Sacas el conocimiento de la academia y lo llevas fuera. Lo llevas hacia la sociedad. ¿Y eso qué es lo que nos permite hacer? Que es algo fundamental. Nos permite crear una cultura científica en la sociedad. Que la sociedad como conjunto desarrolle un pensamiento crítico. Y eso es fundamental, sobre todo en esta época de la desinformación, de la pseudociencia, las fake news. Es muy importante que tengamos una sociedad formada. Y eso depende de vosotros, de la gente que conoce la ciencia, de la gente que conoce cómo funciona todos estos resortes del mundo científico que no llegan a la gente de a pie, ¿no? Y luego también divulgamos porque es una pasión. Al final, a quien le gusta la divulgación no es que le guste, es que le apasiona, porque divulgar requiere muchísimo esfuerzo, requiere muchísimo trabajo y si no es con pasión, no vas a llegar a nadie. Eso podéis tenerlo claro. ¿Cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos a la hora de divulgar? Estamos en un mundo hoy en día súper globalizado. ¿Y eso qué implica? Que tenemos un chorro de información que se nos pierde continuamente. El móvil está continuamente mandando notificaciones, los telediarios a todas horas, la radio, los podcasts, los blogs. Hay una sobrecarga de información que además está reduciendo nuestra capacidad de atención. Con lo cual es muy difícil conseguir pillar a alguien y transmitirle esos conocimientos que tú crees importante que tengan, ¿no? Además, junto a esta desinformación, o sea, junto a esta sobreinformación, hay una desinformación. Ahora, precisamente la otra cara de la divulgación, ¿no? De esta facilidad que tenemos hoy en día, es que cualquiera se puede poner una bata o puede decir que es lo que sea sin necesidad de demostrarlo y puede ir soltando lo que quiera. Y tenemos ejemplos pues, de todo tipo, ¿no? En las pseudociencias ahora campan a sus anchas, hay mucha conspiranoia y muchas cosas que no tienen ninguna base, pero aún así se extiende. Basta ser porque alguien diga que es médico y entonces defiende la homeopatía, ya parece que tiene una autoridad. Y entonces eso ahí es un problema al que tienen que enfrentarse los divulgadores. Y si alguno había hecho divulgación, seguro que os habéis enfrentado a uno de estos perfiles que son casi trolls de Internet, ¿no? Que van sin dar ningún argumento a intentar destrozar lo que tú estás diciendo, ¿no? Y además es súper agotador entrar en conflicto con ellos. Y luego además la ciencia avanza a un ritmo vertiginoso. Conforme van pasando, antes pasaban años entre descubrimientos y descubrimientos y hoy en día estamos continuamente también bombardeados por nuevos avances, ¿no? En todos los ámbitos de la ciencia, en biología, en medicina, en física, en todos lados se va avanzando muy rápido, con lo cual hay que irse adaptando a ese ritmo.
Y por último, la sociedad hasta hace muy poco no tenía acceso a la ciencia. Podía hacerlo solo a través de la prensa o los medios de comunicación masivos, pero había una gran falta de rigor, ¿no? De hecho, hoy en día hay veces que ves titulares en los periódicos que es para echarse a temblar. Si veis el tema de los ataques de lobo, por ejemplo, hay un amarillismo y una falta total de información y de rigor que da escalofríos, ¿no? También la gente se enfrentaba precisamente a lo que hablábamos, ¿no? Que toda la información estaba contenida en revistas científicas y que estaban detrás de muros de pago, con lo cual la gente no podía acceder. Y también hasta hace muy poco la ciencia no vendía. A nadie le preocupaba realmente lo que hacían los científicos. Afortunadamente, y gracias a los divulgadores que hay hoy en día y a los que ha habido antes, a esas figuras que hemos visto en los apartados anteriores, ya sí que va calando el tema de la ciencia. Ya casi todos los telediarios tienen su sección de ciencia, los principales periódicos tienen su sección de ciencia, hay muchos programas de ciencia en televisión, con lo cual en ese aspecto vamos mejorando, ¿no? Pero sigue siendo un problema el ser capaces de llegar a la gente. Vamos a pasar ahora al núcleo en el que se basa la divulgación, ¿no? Porque al final, si nosotros queremos divulgar, necesitamos que la gente nos haga caso, ¿no? Porque si yo empiezo a contarte algo, ¿por qué me van a hacer a mi caso? ¿Porque soy biólogo? ¿Porque soy científico? ¿Porque soy...? Entonces, una de las mejores formas de adquirir autoridad, de convertirte en un referente, es crear tu marca personal, ¿vale? ¿Y qué es eso de la marca personal? Pues nada, la marca personal es que tú eres un producto y tienes que venderlo, ¿vale? Suena mercantilista, pero luego veréis que mola un montón, ¿vale? Entonces nosotros vamos a ser nuestro propio producto y tenemos que vendernos, ¿no? ¿Por qué queremos o por qué debemos hacer marca personal? En primer lugar, porque todos tenemos una marca, queramos o no. O sea, lo que dice la gente cuando tú no estás es tu marca personal. Entonces, si tenemos esa marca, más nos vale cuidarla, porque si crece a su libre albedrío, puede tener un efecto bastante perjudicial en nuestra empleabilidad y en nuestras relaciones profesionales y demás. Entonces, tener una marca ya nos asegura controlar algo que ya tenemos, queramos o no, ¿no? Y podemos hacerlo evolucionar en la dirección que queremos para que sea nuestra aliada. También es importante tener en cuenta que una marca tarda años en construirse, pero luego podemos destruirla en minutos, ¿vale? O sea, una cagada grande que tengamos mientras que tenemos una exposición pública importante puede destruir nuestra carrera como divulgadores o como de lo que estemos trabajando, ¿vale? O sea, con lo cual, la marca personal es una herramienta muy potente, como veréis, pero requiere de mucho cuidado y mucho mimo y mucha constancia. Además, muchos de vosotros, si estáis entrando en el mercado laboral o si habéis entrado hace poco, o incluso los que lleváis ya años lo habréis visto, ha cambiado muchísimo. Ya estamos en un mundo súper globalizado en el que en un momento dado sale una oferta en tu ciudad, pero se puede presentar gente de cualquier parte del mundo, sobre todo ahora con el trabajo en remoto, o con cualquier parte de tu país. Entonces, ahora tenemos que competir con muchísima más gente. Y con lo cual es muy importante destacar. Y la marca personal nos ayuda a ser únicos, a ser referentes en nuestro campo y a aportar algo diferencial respecto al resto de gente, ¿no? Que se puede presentar en un trabajo. Y como os decía, también veréis que es algo apasionante y que una vez que te metes en este mundillo, engancha. Vamos a ver ahora cómo la marca personal nos va a dar autoridad, cómo puede potenciar nuestra carrera y qué efecto puede tener nuestra propia marca personal en el entorno que nos rodea y en la sociedad en general, ¿no? Hoy en día estamos viviendo en una era de expertos. Ahora no hay programa de televisión que no tenga su plantel de expertos. Unos son expertos, otros son tertulianos de expertos de lo que toque en ese momento, pero sí que es verdad que cada vez se valoran más los expertos, ¿no? Y la marca personal nos ayuda a posicionarnos como un experto en nuestro ámbito, en nuestra área. Además, cuando tú estás haciendo marca personal, estás demostrando tus habilidades, estás demostrando tus conocimientos, y entonces estás creándote tu propio currículum de hechos, no de títulos. Al final, hoy en día, en España tenemos mucha titulitis, pero en otras partes del mundo los títulos cada vez tienen menos importancia. No es que no valgan para nada, pero claro, si yo tengo a dos personas que tienen el título de biología, no son igual de buenos profesionales seguramente. Entonces, precisamente lo que tú muestras con tu marca personal te sirve de currículum, además de un currículum práctico, ¿eh? y funcional. Y te sirve además para obtener esa relevancia laboral, ¿no? Es decir, te puedes convertir en un referente de la materia
la que estés tú tratando o en la que estés divulgando, si estamos hablando de divulgación, pero esto lo puedes hacer, aunque no divulgues, no solo que lo puedes hacer, es que deberías tener tu propia y cuidar tu propia marca personal, ¿no? Y veréis que al final no es tan complicado convertirte en un referente. No serás el mejor seguramente en tu campo, pero sí que podrás estar en la cabeza de mucha gente cuando piensen en algo determinado. Además, la marca personal nos ayuda enormemente en nuestra carrera. Como ya os he comentado, el panorama laboral ha cambiado. Ya eso de mandar 100 veces el mismo currículum a 100 ofertas distintas no funciona. Porque al final ahora los empleadores tienen que, en vez de leerse 10 currículums, se tienen que leer 150. Entonces van haciendo ojeándolo, y si llama algo la atención, ese currículum lo sacan, el resto se va. Entonces hay que destacar. Y la marca personal nos ayuda a destacar. Además, hay varios estudios que indican que hasta el 80% de las ofertas laborales no aparecen digamos, públicamente, sino que se mueven en círculos cerrados, en redes de contactos, ¿no? Eso que llaman el networking, del que hablaremos ahora a continuación. Y para acceder a ella necesitas que entrar en ese círculo, ¿no? Necesitas crear conexiones que te abran esas puertas y que te permitan acceder a esas ofertas laborales. Yo, de hecho, la mayor parte de los trabajos en los que he estado me han llegado a través de contactos. Y ahora veremos que los contactos no tienen nada que ver con los enchufes, ¿vale? Sino son gente que te conoce por tu marca, te conoce por tu valía, ha generado una relación de confianza y entonces piensan en ti porque puedes ser un buen encaje para la plaza que tienen. A mí me han ofrecido trabajos, amigos me han dicho, oye, mi jefe está buscando algo, mándale el currículum porque yo creo que tú encajas. Y se lo he mandado. Y muchas veces, o sea, yo creo que no hice mi primera entrevista laboral hasta los 30 y pico años que entré a trabajar en un colegio como profesor, y ahí sí me hicieron una entrevista como tal. Lo demás han sido más o menos conversaciones informales que he podido acceder a ese tipo de ofertas precisamente por eso, porque he ido generando confianza con unos y con otros y al final realmente han pensado en mí como ese complemento para su proyecto, ¿no? Además, esto permite, como estoy diciendo, estar en la mente del empleador, ¿no? Si tú estás buscando un perfil muy concreto y de repente ves que hay alguien que es un referente o que demuestra ese conocimiento que tú estás buscando, pues esa persona ya te ha dado muestras de lo que sabe, ha generado una confianza en lo que estás diciendo, apoyada en hechos, y entonces es fácil que ese empleador esté pensando en ti para el puesto y sea el trabajo lo que te busca a ti, ¿no? Ya el nuevo paradigma no es que buscar trabajo, sino que el trabajo te busca a ti, ¿no? Y la marca personal funciona de una forma asombrosa para conseguir este efecto que parece imposible hoy en día, pero de verdad que funciona, ¿eh? El networking, que es esto que está tan de moda, que es, bueno, pues eso, hacer contactos, ¿no? Y como os he dicho, no son enchufes. Un enchufe es acceder, por ejemplo, a un puesto de trabajo simplemente porque eres hijo de, amigo de, etcétera. Al final, cuando tú creas un contacto profesional no se crea así, ¿vale? Se basa en una relación progresiva de confianza en la que tú demuestras tu valía y o tú aportas valor a la otra persona y la otra persona te aporta valor a ti. Es como una relación de mutualismo, ¿no? Entonces, hay dos conceptos importantes a tener en cuenta, ¿no? Como en todas redes, cuando hablamos de redes, bueno, hablamos de nodos que están conectados entre sí, ¿no? Los nodos serían las personas y las redes las relaciones que tienen, ¿no? Pues como en todas redes hay nodos, hay personas que son superconectores, es decir, que tienen montones de contactos en todos sitios. Esas personas son fantásticas para tenerlas en tu red, porque te permiten ir conectando con personas con las que no podías conectar de otra manera. Hace como un bypass y te permite pues, acceder a personas a las que normalmente no tendrías acceso. Y, por ejemplo, LinkedIn es fantástico, ¿no? para cultivar estas redes de contactos profesionales. En LinkedIn es muy fácil ver quiénes son los superconectores no solo por el número de contactos, sino por las interacciones que tienen y el tipo de interacciones que tienen con la gente. Pero también es muy importante destacar que a veces la mayor fuerza a la hora de conseguir trabajos o de acceder a ese mercado laboral oculto, sumergido, ¿no? como en el caso del iceberg que miraba antes, pues la fuerza del contacto débil, es decir, de esas personas con las que no tienes una relación estrecha, que solo os conocéis de redes sociales, de haber compartido un café en un congreso, pero en el que se ha generado esa confianza o se ha visto
en ti a esa persona que puede ser un referente, ¿no? Entonces, esas personas normalmente suelen conectarte con el empleador, o puede ser el mismo empleador, ¿no? El que te dice, oye, pues mira, ¿te acuerdas que estuvimos hablando tal en no sé dónde? O después de hablar contigo en redes, pues creo que eres un buen encaje en mi proyecto. Entonces, ese tipo de contactos débiles no hay que desdeñarlos porque muchas veces la mayor parte de estas oportunidades vienen por ahí. Además, lo bueno del networking es que te permite crear sinergias, proyectos nuevos, coautorías para papers, es decir, permite generar cosas nuevas prácticamente de la nada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con un grupo de amigos hemos empezado a montar un par de papers sobre microplásticos en mamíferos de río y hemos buscado financiación con unos con otros, hemos contactado con gente de Holanda, con gente de Austria, con gente de la República Checa, con gente de Italia, con gente de España y al final hemos montado como una red de trabajo, pero simplemente, pues eso, basándonos en esta red de contactos, ¿no? Tirando de gente que conoce a gente, gente que te recomienda a gente, y bueno, así hemos ido creando y hemos logrado sacar adelante un proyecto que resulta bastante interesante. Y bueno, como decía también, el networking es la puerta grande, ¿no?, para acceder a ese mercado oculto de ofertas laborales que de otra manera os aseguro que no lo vais a encontrar, porque muchas ofertas se publican en la página web de las empresas, se publican en LinkedIn, pero solo la publica una determinada persona, con lo cual, si no tienes acceso a esa persona y no ves sus actualizaciones, no vas a acceder a esa oferta. También las hay en las páginas web de las ONGs y en muchos sitios, ¿no? Pero no están disponibles en InfoJobs o en los grandes portales, no se encuentran. Y la única manera de acceder ahí es a través de contactos, de estar en el lugar donde se mueven esas opciones, esas nuevas opciones laborales, ¿vale? También el tener autoridad y marca personal, ¿no?, nos permite tener mayor alcance a nivel laboral, ¿vale? Ya sabéis que en ciencia está el famoso lema de publish or perish, publica o muere, y precisamente hoy en día podemos usar Internet como una especie de catalizador o amplificador de ese alcance que tienen nuestras publicaciones. Y de esta forma ya podemos romper ese límite, ¿no?, que supone la academia y que muchas veces mantenía hasta ahora encerrado el conocimiento científico en un círculo muy, muy, muy estrecho, ¿no? Si os fijáis, este simbolito de colorines, ese circulito, si habéis visto algunas revistas científicas últimamente, algún artículo científico, veréis que cada vez es más frecuente ver ese tipo de diseños. Eso se llama, es como un indicador que se llama Altmetrics, que se basa, cuanto más alto es mejor, y se basa pues, en todo tipo de interacciones que hay en redes sociales con un determinado artículo, las veces que se ha publicado, si ha salido en televisión, si ha salido en prensa, si se han escrito posts sobre él. Toda esa información se va recogiendo y se crea un indicador. Ya sabéis que muchas revistas tienen un índice de impacto JCR, SCI. Este es otro que tiene un carácter como muy social, como muy de alcance en la sociedad y que está cada vez más y más de moda y cada vez se le presta más y más atención. De hecho, ya en muchísimos proyectos científicos de investigación con fondos públicos tienes una parte que es publicar, es decir, tienes que justificar que has hecho el proyecto con X publicaciones mínimo, pero además tienes que hacer actividades de transferencia de esa información, de llevar esos resultados a la sociedad, de aumentar el alcance del proyecto, ¿vale? Con lo cual, hoy en día es fundamental tener en cuenta que la ciencia no se queda en la academia, sino que tenemos que ir más allá, ¿vale? Bueno, vamos a ver, hablando de sociedad, ¿no?, vamos a ahondar un poco en este tema. Al final, si hacemos ciencia, ¿para qué hacemos ciencia? Es verdad que la ciencia mola, se hacen cosas súper chulas, es genial, es apasionante, pero el fin último de la ciencia es mejorar la sociedad. Es que la sociedad avance como conjunto, ¿vale? De nada vale tener resultados científicos espectaculares si no salen y no tienen un efecto en la sociedad. Al final se queda vano, se queda en propia vanidad de los científicos el sacar algo, pero que luego eso no tenga ningún efecto, ¿vale? Entonces, es importante lograr que la sociedad tenga acceso a ciencia de calidad, que no se quede la gente mal informada con titulares a medio gas de la prensa, de los telediarios, porque es verdad que no hay gente, o sea, muchos medios de comunicación no tienen gente formada específicamente para divulgar. Entonces, es necesario que la gente formada, como sois vosotros, científicos, biólogos, biólogas, sea capaz de transmitir
de traducir esa ciencia de calidad que estáis haciendo o que haréis a la sociedad, que redunde en ella. Es importante que os convirtáis en referentes con autoridad, ¿vale? Porque de esa forma podemos construir esa cultura científica que nos permitirá luchar contra la pseudociencia, contra la desinformación, que ya no es que tenga que luchar, es que al final será la propia sociedad la que lo rechace. Si conseguimos que existe una cultura científica, que la gente sea capaz de pensar de forma crítica y no creerse lo primero que le dice alguien solo porque se ponga una bata blanca o porque salga en el telediario, ¿vale? Y al final, también hay otro punto que es muy interesante, es que al final la sociedad es quien vota a los políticos. Y los políticos son los que dan los fondos para investigación. Con lo cual, una sociedad más formada permitirá elegir mejores políticos y permitirá mejorar la calidad de nuestra investigación. Que en España se hace ciencia muy buena con muy pocos medios. Y es verdad que ese es uno de los grandísimos problemas que tenemos en investigación y que no tenemos que conformarnos con eso, tenemos que luchar a todos los niveles. Y uno de los niveles a los que tenemos que luchar es a nivel social, ¿vale? Y de crear esa conciencia de que lo que hacemos es importante, de que lo que hacemos es útil y de lo que lo hacemos va a revertir en la gente, en la sociedad, que serán quienes elijan a sus representantes, ¿vale? Y esto es muy importante. El aspecto social de la ciencia en general y de la divulgación en particular es fundamental. Y es un papel que muchas veces la gente no es consciente, incluso los que están en divulgación no es consciente del papel tan importante que tienen y de las repercusiones que tienen, sobre todo si estás convertido en un referente importante, de lo que tú puedas decir en el marco de la sociedad, ¿vale? Con lo cual es un honor y una responsabilidad poder trabajar en divulgación, especialmente si logras alcanzar una posición importante. Y bueno, después de ver un poco cómo la marca personal nos va a ayudar en este proceso, ¿no? de convertirnos en científicos o de aumentar el alcance de nuestra ciencia, o incluso, ya no solo eso, a nivel profesional, si estáis en ciencia, podéis querer cambiar de mercado. Bueno, pues vuestra marca personal no es fija, vosotros podéis ir modelándola y podéis ir cambiando de marca personal, ¿vale? Y esa marca personal cambiante también te ayudará a cambiar de medio, de sección, de ámbito, pasar de la ciencia a la divulgación, de la divulgación a la educación ambiental o a la educación. Cualquier cosa, cualquier cambio es posible, ¿vale? Y con la marca personal es una herramienta que veréis que es poderosísima. Por último, como os dije que quería que esto fuese un poquito práctico, es verdad que no vamos a crear una marca personal de la nada, porque es imposible, ya os he dicho que es un trabajo de años, ¿vale? Pero sí que os voy a dar unas pautas, por lo menos para que podáis sentar las bases de lo que va a ser la marca personal que queréis tener o que queréis alcanzar, ¿vale? Vamos a ver que para crear vuestra marca hay que seguir 4 pasos, digamos, básicos, ¿de acuerdo? Y para que os acordéis bien, hemos puesto ahí un acrónimo que será bastante sencillo, ¿no? Para crear vuestra marca tenéis que tener la idea, ¿vale? Y como veis, cada letra es una cosa distinta. Vamos a ver qué es lo que significa cada uno. Pero recordad que son 4 pasos que vais a ver que, aunque son muy sencillos, pero requieren bastante más tiempo del que parece y además requieren una profundidad que en estos tiempos que vamos como locos a toda velocidad no solemos concederle, ¿vale? La primera letra, la I, es de introspección y se basa en el autoconocimiento, ¿vale? No podemos crear una marca que nos defina si no sabemos definirnos a nosotros mismos. Por eso es muy, 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 muy importante el poder decir cuáles son, qué es lo que tú quieres alcanzar, ¿no? Con marca personal. Puedes decir cuáles son tus objetivos, pero también lo que os va a servir sobre todo de guía a la hora de diseñar, no solo diseñar la marca, sino de las decisiones que toméis va a ser la misión que vosotros decidáis acometer, ¿no? Lo único que hacemos con esta parte de introspección es que, como veis ahí, crearnos nuestros mapas y nuestras brújulas, para no perdernos. Ya sabéis que este va a ser un camino largo, de años. Los efectos de marca personal no son inmediatos, no van a ser ni un mes ni 2 meses, probablemente ni un año ni 2, pero esos efectos van llegando. Primero llegan como gotitas pequeñitas y al final se convierten en auténticos ríos con el paso del tiempo, pero requiere mucha paciencia, mucha constancia y mucho cuidado, mucho mimo, ¿vale? Y el mimo tiene que empezar desde los cimientos, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos medir nuestros objetivos.
Al final nuestro objetivo simplemente es qué queremos hacer, ¿vale? ¿Qué queremos hacer con nuestra marca personal? ¿A dónde queremos que nos lleve? No sé si alguno de vosotros conoce el concepto japonés de Ikigai, pero bueno, digamos que viene a ser como lo que hace que te levantes por las mañanas, ¿no? Y es un concepto ahí de la filosofía japonesa que es muy interesante y que se basa, pues bueno, como en el cruce pues, de lo que te da bien, lo que te permite ganar dinero, lo que te apasiona bueno, pues basado en ese concepto del Ikigai, os pongo aquí como digamos, cuatro preguntas que os debéis de hacer, incluso ponerlas por escrito. El primer ejercicio sería poner esto por escrito. 4 columnas, y en una es, ¿qué se te da bien? ¿Qué cosas se te dan bien? Obviamente, si vas a crear una marca, tiene que ser en algo que domines, que hagas bien. Si no, no te vas a crear una marca. Yo, si no sé artes marciales, pues no voy a crear una marca en artes marciales. Yo soy biólogo, ¿vale? Entonces, si no tengo ni idea, no voy a meterme en algo porque es que nunca conseguiré ser un referente de algo que no conozco. Entonces, primero es qué se te da bien. Y luego, ¿qué te apasiona? Que no tiene por qué ser las cosas que se te dan bien, pero seguramente hay algunas cosas que encajan, ¿vale? Imaginaos si queréis como 4 círculos que convergen en el centro, ¿no? Uno sería, ¿qué se te da bien? ¿Qué te apasiona? Es importante tener claro qué queremos en el futuro, ¿no? Hasta dónde queremos llegar, cuál es nuestra imagen ideal. Muchas veces no llegamos más lejos porque nos autolimitamos. Esto no es tampoco Mr. Wonderful, venga, vamos, yo lo que me quiero me lo propongo, ¿no? Hay que ser consciente de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, pero es verdad que la mayoría de las cosas no las hacemos por el síndrome del impostor, por el miedo, porque creemos que no vamos a ser capaces y ni siquiera lo intentamos. En el momento en el que damos el primer paso para intentar conseguir algo, ya estamos por encima del 50% de la gente que ni siquiera lo intenta, ¿vale? Aquí no es nada seguro. Al final esto es un camino, como veis, de exploración, de buscar, probar y experimentar, ¿no? Pero bueno, somos científicos, ¿no? Nos gusta eso. Bueno, pues como voy diciendo, que me pierdo. ¿Qué es lo que te da bien? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué cosas querrías en tu futuro ideal, ¿no? Y luego, una cuarta pata que es importantísima, ya veis que en esta charla hay mucho componente social, pero es que de verdad que es importante con cómo puedes ayudar a los demás. Al final esto va a ser un proceso largo, duro, habrá momentos súper guay, momentos en los que desesperes, pero si estás haciendo algo que aporta un beneficio a alguien, eso es un subidón y eso da un chute de energía, de estamina extra cuando hace falta, ¿no? Y si ves que lo que tú haces sirve para algo, ese componente provoca una sensación indescriptible. Así que yo os aconsejo que intentéis hacer confluir esas 4 cosas. Algo que se os dé bien, que os apasione, que sea algo a lo que os queréis dedicar y que con eso ayudéis a los demás. Y eso es una fórmula imparable. Una vez que tienes eso, tienes combustible para lo que necesites. ¿Vale? Ahora, también tenéis que tener claro que esto es importante irlo revisando, ¿vale? La marca personal no es estática, igual que no es estático lo que tú necesitas en cada momento. Tu futuro ideal puede cambiar en un momento dado. Puedes descubrir algo que te apasiona nuevo, o puedes descubrir que se te dan cosas bien que no conocías, ¿vale? O descubrir nuevas formas de ayudar a los demás. Por lo tanto, siempre es bueno ir de vez en cuando, parar un poquito y volver a hacer este ejercicio que parece una tontería, pero solo con este ejercicio ya podéis dedicarle bastante tiempo y de verdad no es tan sencillo ser a veces sincero con uno mismo porque nos dejamos vencer por los miedos, por los prejuicios y demás. Así que este apartado es muy importante. Pero vais a ver también que esta es la misión, que también es súper sencillo, pero veréis que tampoco es tan sencillo conseguirlo y ponerlo en marcha, ¿no? Porque bueno, al final cuando defines tu misión es para qué vas a hacer algo, ¿no? ¿Para qué va a servir tu marca personal? Y la mejor forma de describirlo es ver qué valor aportas tú, qué vas a aportar, a quién se lo vas a aportar y de qué modo, ¿vale? Esto es muy poderoso porque te va a servir de brújula para ver cada decisión que tomes, si la pasas por el filtro de tu misión, vas a ver si está encaminada a lo que quieres, en lo que te quieres convertir o no, ¿vale? Cuando antes me ha presentado Mariluz, ha dicho, bueno, Nacho tenía un proyecto de marca personal en el que intentaba orientar a jóvenes biólogos y biólogas a encontrar su camino en la biología a través de su blog, ¿vale? Valor, qué es lo que aporto? ¿Qué es lo que aporto? Orientar a jóvenes profesionales o estudiantes de la biología, el quién, a encontrar su camino, que es el valor, y cómo, a través de mi blog, ¿vale? O a través del podcast, o a través de las distintas herramientas que he ido usando en todos estos años, ¿vale? Entonces,
Cuando yo quería hacer algo, veía si lo estaba haciendo. ¿Me merece a mí la pena hacer un podcast? ¿Voy a conseguir ayudar a más gente así? Ah, pues mira, sí, porque puedo atraer a distintos profesionales de muchos ámbitos distintos y eso nos va a dar una visión muy amplia. Bueno, pues lo hago. Si veo que con eso se escapa mi misión, lo dejo. Hay que ser muy selectivo porque veréis que esto es un trabajo enorme y a muy largo plazo, ¿vale? Por lo tanto, definir vuestra misión es fundamental, porque eso os va a facilitar las cosas a la hora de crear contenido, a la hora de compartirlo, a la hora de elegir vuestro público. Todo os va a ayudar muchísimo el pasarle por ese filtro, ¿de acuerdo? Me estoy enrollando mucho y no sé si me va a dar tiempo a acabar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Voy a intentar ir un poquito no enrollarme tanto. Vamos a definir qué es lo que vamos a emitir y a quién, ¿vale? Vamos a tener que definir tanto nuestro mensaje como nuestro público, ¿vale? Es decir, si intentamos llegar a todo el mundo, no vamos a llegar a nadie. Al final, cuando tú estás creando marca y estás divulgando, tienes que tocar las fibras de tu público objetivo para que esa gente se interese por lo que tú tengas que decir. Si intentas agradar a todo el mundo, no agradarás a nadie, ¿vale? Entonces, divide y vencerás. Acota a tu público, pero no te pases tampoco acotando. Es decir, si yo quiero hablar, quiero coger un público, pues a mí me encantan los parásitos sanguíneos. Bueno, pues yo voy a hablar de los parásitos sanguíneos del desmán ibérico en Galicia. Pues entonces el público es súper, súper, súper pequeñito. Sí, me enseguida ser un referente, pero un referente de 3 personas, ¿vale? Eso no nos interesa. Pero sin embargo sí puedo hablar de parásitos sanguíneos de mamíferos, por ejemplo, y ahí tendré un público muchísimo más amplio. Muy especializado también, pero bueno, al final todo depende de lo que quieras. Si hablamos de simplemente divulgar hechos curiosos de animales, bueno, pues sí, tendrás tu público, pero a nadie, a no ser que seas muy, muy especial, a nadie vas a tocarle la fibra y decir, ostras, este parece que me está hablando a mí, ¿no? Cuanto más definido tengas a la persona a la que hablas, mucho más efectivo será tu mensaje. Y sobre todo tienes que tener en cuenta a quién puedes ayudar, ¿no? Porque si yo no tengo experiencia laboral amplia, pues no puedo intentar, como por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo así he hecho muchas cosas, pues yo puedo intentar a la gente que está por detrás de mí en su carrera laboral, puedo intentar orientarla. Pero no voy a intentar orientar a gente que lleva 50 años trabajando, ¿vale? Eso serían mis mentores o los que me orientarían a mí. Entonces tengo que tener muy claro a quién puedo ayudar y de ese grupo ya irlo acotando hasta encontrar un público suficientemente amplio como para que mi mensaje cale, pero suficientemente amplio como para que merezca la pena todo ese esfuerzo y suficientemente estrecho para que mi mensaje cale, ¿vale? Y hablando del mensaje, ¿cómo lo vamos a contar? ¿Qué vamos a contar, no? Recuerda que tú eres el producto y entonces tienes que decir, bueno, pues lo que os decía, ¿no? Ser un poco cabeza de ratón o cola de león. Hay gente que lleva divulgando muchísimos años. Me voy a meter en hacer exactamente lo mismo que está haciendo una persona que ya tiene un público establecido, que ya tiene un estilo establecido, ¿no? Si hago lo mismo, o sea, voy a tener muy difícil hacerme un hueco. Sin embargo, si me busco mi propio nicho, es mucho mejor. Ser el mejor en una cosa es súper complicado, pero ser el mejor en una mezcla de dos cosas ya es mucho más sencillo, ¿vale? Cada uno tenemos nuestras propias habilidades, nuestras propias capacidades, nuestra propia forma de expresarnos. Esas particularidades unidas hacen que seamos únicos y eso es lo que tenemos que explotar, ¿vale? Tened en cuenta que vuestro mensaje tiene que ser de las cosas que domináis, de vuestro dominio y de vuestra experiencia, es decir, algo con lo que podáis demostrar solidez. Y tiene que ser un mensaje claro y coherente. Si una vez dices una cosa, otra vez dices otra, si la gente te ve y no sabe muy bien de qué palo va, de qué pie cojea, tu marca no va a funcionar, porque no va a crear desconfianza. Tú tienes que ser siempre claro con lo que dices y mantenerte siempre en la línea de lo que tú crees, ¿no? Y sobre todo, como he entrado, en tu mensaje debe ser especializado, pero sin pasarte. Tienes que llegar a un público que de verdad, que ese target que tú tienes, ese público objetivo, sienta que le hablas a ellos. Si consigues eso, te la has ganado de por vida, ¿vale? Vamos al siguiente punto, que es la E de misión. Una vez que sabemos que ya tenemos un objetivo, una misión, que sabemos a quién se lo vamos a decir y qué le vamos a decir, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, ¿vale? ¿Cuál va a ser nuestro estilo, nuestro tono? En primer lugar,
si nuestro público son adolescentes, tendremos que hablarle con un lenguaje. Si nuestro público objetivo son adultos, con otro lenguaje. Si es un público formado, con un lenguaje. Si es público no formado, con otro. ¿Vale? No podemos usar los mismos recursos con distintos tipos de público. Es muy importante, fundamental, que seas tú mismo. Cuando estés emitiendo, si yo soy un tío muy serio y empiezo a hacer chistes ahí forzados, se me nota falso. Y eso ya echa a la gente para atrás. Al contrario, si yo soy un tipo divertido, pues voy a aprovechar ese don que tengo para hacer chistes, meterlo ahí en medio y ganarme a la gente, ¿no? Cuando tú eres auténtico, seas como seas, la gente lo percibe y eso genera confianza, ¿vale? También tienes que encontrar tu voz. Cuando tú te pones por primera vez delante de un blog, delante de una cámara o del medio que tú elijas, y siempre normalmente empiezas a copiar a gente, ¿no? Que está bien para comenzar, pero luego tienes que ir encontrando tu voz, tu forma de contar. ¿Eres entusiasta o eres más comedido? ¿Eres divertido o eres serio? ¿Hablas rápido o hablas lento? ¿Haces chistes o metes coletillas o intentas usar un lenguaje muy cuidado? Todo ese tipo de encontrar tu voz es un paso fundamental a la hora de que tu mensaje llegue, ¿vale? Y sobre todo siempre, 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 igual que tenéis que ser vosotros mismos, porque si hacéis un personaje a la larga es mucho tiempo y se va a notar, tenéis que ser sinceros y honestos. En el momento en el que se perciba una falta de honestidad o que no eres sincero, ya has perdido a tu público y tu mensaje caerá en el desierto, ¿vale? Y el último punto es la acción, ¿vale? ¿Qué canal vas a usar? Es decir, ya tenemos un mensaje, una idea, un tono, ¿y cómo hago llegar ese mensaje a mi público? Pues primero tendrás que ir a donde esté tu público. Pues si vas con gente joven no te vas a meter en Facebook, porque Facebook ahora mismo la gente más joven cada vez lo usa menos. Si te quiere, o sea, si a tu público le gusta, es más visual, pues te irás al vídeo, ¿no? O a Instagram, a compartir fotos, ¿no? Tienes que ir donde vaya a encontrar a tu público objetivo, ¿vale? Pero también tiene que ser un medio en el que te sientas cómodo. Si yo soy incapaz de ponerme delante de una cámara, no voy a hacer vídeo, porque al final me estoy autolimitando. Si mi fortaleza es la expresión escrita, voy a tirarme a por un blog o a escribir newsletter o lo que sea, ¿vale? Pero siempre tienes que usar tu fortaleza. Eso no implica que no explores, ¿vale? Porque muchas veces, es lo que os decía antes, a lo mejor no somos conscientes de que tenemos determinadas habilidades porque nunca las hemos empleado. Y descubrimos a lo mejor que, aunque yo soy tímido delante de la cámara, pero en los podcasts que es solo radio, ¡buah!, me suelto el pelo y soy la leche, ¿vale? Pues entonces hay que ir un poco explorando esos ámbitos. Oye, que pruebo el podcast que yo creía que me iba a funcionar y no me funciona. Bueno, pues ya está, lo dejo ahí y a la siguiente, ¿vale? Pero tampoco te pases en ninguno de los dos extremos. Porque si intentas estar en todas las redes sociales con un post, un blog, un podcast, una newsletter, un no sé qué, imposible. O sea, no te va a dar la vida, porque obviamente la marca personal es para ayudarte en el trabajo. Pero si no puedes trabajar, pues no, porque todo lo dedicas a marca personal, no te va a funcionar, ¿vale? Y al final somos personas y necesitamos descansar y que mucho abarca, poco aprieta, ¿vale? Pero tampoco caigas en el extremo contrario, de decir, bueno, pues yo es que solo voy a publicar en YouTube, porque además en YouTube me va genial, porque entonces el día que YouTube cambie el algoritmo o decida que no le gustan tus vídeos o cierre YouTube, que no creo, pero podría pasar, te quedas sin nada, ¿vale? Entonces, ni pongas todos los huevos en una cesta, ni te pongas a hacer equilibrios con ellos en 50 sitios, ¿vale? Hay que ser comedido en dónde nos ponemos, pero siempre diversificando, pero sin pasarse, ¿vale? Y ahora ya, hablando de qué sería, digamos, el equipo básico para meterme en esto de la marca personal y empezar, pues, a hacer un poco de divulgación, ¿no? Lo típico, ¿qué opciones tengo? Hay infinitas. O sea, esto es lo que se te ocurra a ti, bienvenido será, ¿vale? Y cuanto más innoves, mejor será. Ahora, hay cosas que yo os digo que funcionan siempre. Los blogs. Tener un blog es, como decía Alfonso Alcántara, que es un crack de la marca personal, el blog es tu casa digital. Te pueden quitar las cosas, pero tú lo tienes ahí. Incluso aunque pierdas el cariño de Google y no salgas en ningún resultado, tú puedes llevarlo a tu tarjeta y cuando le das tarjeta con tu blog, el que entra con esa dirección y ve todo lo que has publicado y lo que has hecho. Es tu casa digital. Eso siempre funciona, es fácil, relativamente fácil, quedar más o menos bien en Google para aparecer en tal. Es
Ya no es como antes eran la caña porque tenemos un alcance brutal. Es verdad que Google ya está recortando también. Digo Google porque es el principal buscador, pero en cualquier buscador pasa. Pero bueno, es siempre una herramienta muy buena. Aquí a muy señor de los blogs, WordPress, ¿vale? Está Blogger también, Medium, Ghost, hay muchas opciones, pero bueno, WordPress tiene tanto la parte, digamos, autoalojada con hosting, que requiere un hosting y un dominio, que es lo que más he usado, sobre todo a nivel profesional, pero bueno, también tiene de modo que solo tengas que escribir como un blogger, ¿vale? Ese, digamos, es el rey. Para los podcasts, al final, podcast es como un programa de radio. Necesitas un micro, necesitas algo que contar, si acaso algún invitado y poco más. Lo subes a una plataforma como iVoox, que luego la indexas en Apple Podcast, en no sé dónde, en Spotify, en YouTube Music, y ya la gente tiene acceso a tu podcast, ¿vale? También existen plataformas especializadas. Hay una que se llama Podcastidae, que es especializada en temas de ciencia y son la caña y hay gente muy buena allí. Yo tenía ahí mi podcast también, pero ya lo tengo totalmente parado desde hace unos años. Algún día lo retomaré. En temas también de vídeo, el rey absoluto de YouTube. Ya sabéis que hay enorme cantidad de youtubers. Ya YouTube no tiene el alcance que tenía antes. Bueno, sí, o sea, sí lo tiene, pero ya no permite que los youtubers tengan el alcance que tienen, sino ya tienen que pasar por caja. Pero aún así sigue siendo una plataforma muy buena. Si te mola más el rollo corto, tipo TikTok o en Instagram, los vídeos cortos de Instagram, etcétera, etcétera, ya sabéis que hay muchas opciones. También está Vimeo y otras plataformas, ¿vale? Las redes sociales, bueno, a nivel profesional por antonomasia es LinkedIn, ¿vale? Pero ahora, por ejemplo, hay una que a mí me gusta mucho que es Blue Sky, que es de los creadores de Twitter. Cuando Twitter molaba, pues ahora que lo cogió Elon Musk y se la ha cargado, ha entrado como elefante en cacharrería, pues ya aquello se ha vuelto un poco inhóspito y mucha gente está migrando ahora aquí a Blue Sky y bueno, hay muchos divulgadores por ahí, con lo cual es un buen sitio para comenzar, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, ya os digo, LinkedIn, a nivel profesional, si no tenéis LinkedIn, estáis perdidos, ¿vale? Y además es un sitio fantástico para hacer networking, es el sitio por antonomasia. Las newsletters. El newsletter es simplemente enviar un boletín semanal, diario, como quieras, a un conjunto de gente que te sigue, ¿no? Hoy en día está muy de moda Substack, que es el simbolito ese, pero tú puedes hacerlo con 1000 opciones. Yo, por ejemplo, uso una plataforma que se llama MailRelay, que es gratuita y que te permitía enviar 75.000 correos al mes de forma gratuita. Es increíble que sea gratis y además funciona bastante bien, muy curioso. Así que también, si queréis empezar ahí gratis, también lo recomiendo. Y luego en la newsletter, aunque parece que requiere mucho esfuerzo y demás, pero es un sistema muy interesante y que crea mucha comunidad. Aquí en el COBE está Nando, también en la Junta Directiva, el bioblog, del blog de biología, y su newsletter, Las Biotapas, es tremenda, es muy buena, yo la recomiendo. También estuvo aquí, creo, Ever Longas, que es infografista científico, y sus boletines también son la caña. Él escribe un boletín diario que no falla y además muy divertido y luego el tío vende muy bien, muy elegante y ahí podéis aprender un montón de marca personal simplemente leyéndole. Y por último, también puedes publicar un libro, que tú dices, ¿y qué publico yo? En Amazon puedes publicar lo que quieras. Y, hombre, yo te aconsejo que si quieres tomarte en serio esto, si publicas algo, sea algo de calidad, ¿vale? Pero en Amazon puedes publicar lo que te dé la gana. Y solo por tener un libro, ya eso genera autoridad, ¿vale? Ahora, eso es como todo. Si tu libro es una mierda, conseguirás una autoridad de mierda, ¿vale? Perdón por la sinceridad, pero es así, ¿vale? Así que, bueno, con esto ya voy a cerrar porque al final me he extendido un montón y no sé si va a quedar tiempo para las preguntas. Pero vamos a coger unas cosillas ya que nos llevamos de aquí a modo de resumen, ¿no? Tenéis que vencer el síndrome del impostor. Si queréis meteros a divulgar, si queréis crear marca personal, olvidaros eso de que vosotros no tenéis nada que aportar. Eso es mentira, es una falacia y solo no lo creemos nosotros. Lo que llaman la escalera del éxito, tú siempre miras a los que están arriba, pero es que detrás de ti hay mucha gente que te estará mirando a ti, porque está más abajo, ¿vale? Entonces, siempre hay gente a la que puedes ayudar, siempre hay gente a la que puedes orientar, siempre hay gente a la que puedes divertir, a la que puedes informar. Olvídate del impostor, todos nos sentimos impostores, además eso es bueno. Yo tengo un síndrome de impostor como una casa, pero aquí estoy, así que olvidaros de él y lanzaros porque de verdad que merece la pena. Si vais a meteros en esto de la marca personal, ya os he dicho que es constancia. Publicar periódicamente, trabajarla, cuidarla, darle mimos. Todo es peor que un niño o que un jardincito zen. Todo tienes que cuidarlo
cada cosa, cada detalle, ¿vale? Tenéis que tener muchísima paciencia. Os he dicho que veréis resultados en años. O sea, olvidaros de cosas rápidas y recetas milagros porque no existen. Conoce tu medio, dónde te mueves, ¿vale? Si vas a usar YouTube, ¿cómo habla la gente en YouTube? Ve de muchos canales, fórmate, ¿vale? Formaros. Si vas a hacer blogging, fórmate en cómo se llama un blog, cómo se maneja, qué son las keywords, cómo funciona el SEO, todo este tipo de cosas, ¿vale? Formaros en el medio y lo que queráis construir, ¿vale? Planificar, esto es mucha estrategia, esto es pensar, bueno, pues voy a planificar, voy a tener 3 posts ya escritos para que no me pille el toro y pueda ir publicando semanalmente, o voy a publicar cada 2 días, o voy a publicar una vez al mes, pero tenéis que tener una estrategia con todo lo que hagáis en redes sociales, hay plataformas que te permiten usar, o sea, ir programando automáticamente distintas noticias para que vayan siendo distintos momentos en distintas redes, con distintos mensajes, y es una forma de estar ahí sin estar realmente, ¿no? Entonces, todo eso requiere una planificación y una estrategia. Debéis ser multicanales, ya os he dicho, no os quedéis con una única cosa. No tampoco os expandáis hasta el infinito, pero no os quedéis con una única cosa. Intentad optimizar, ¿vale? La ley de Pareto, el 20% de las cosas, con el 20% de las cosas consigues el 80% de los resultados. Céntrate en ese 20% que te da la mayor parte de tus objetivos. Recicla. Cuando hagas un material, si haces un material en vídeo, puedes sacar un extracto del vídeo con los más importantes para TikTok. Y luego puedes poner frases que hayan soltado así los invitados del podcast en Twitter, en Blue Sky o en Instagram. Puedes poner vídeos de la grabación. Es decir, de un único cosa que produzcas puedes sacar mucho material que puede ser muy útil y además te va a ayudar mucho en este trabajo multicanal. Pero sobre todo disfrutad de crear vuestra marca, disfrutad de pasarlo bien y disfrutad de estar siendo mejores profesionales, ¿no? Porque al final cuando creas tu marca, eso te obliga a ser un mejor profesional y además te va a permitir conocer a mucha gente, gente fascinante y vivir experiencias que al final son únicas. Por ejemplo, estar aquí es una experiencia fantástica que yo cuando empecé en esto de la marca personal jamás pensé yo que estaría aquí con gente como vosotros escuchándome durante una hora que llevo aquí sin parar. Así que por lo demás, nada más, muchísimas gracias y contestamos ahora las preguntas que queráis y disculpadme si me he extendido mucho o he hablado muy rápido. Muchas gracias, Nacho. La verdad es que todo muy interesante. A mí se me van ocurriendo preguntas, pero las has contestado a todas casi. Y bueno, no sé cuánto tiempo tenemos de preguntas, porque ya casi es la hora lo que tú nos quieras dedicar también, ¿no? No sé, o 10 minutos. No tengo mucha prisa, pero podemos contestar algunas preguntillas si la gente tiene. Sí. Por ahora tenemos a Ángela solo, que espero que se anime más gente, Ángela Marín, que dice muchas gracias por la información, Nacho. Yo quería preguntarte cuál crees que sería la mejor frecuencia de publicación para empezar a crear nuestra marca para poder mantener la constancia. Pues lo máximo que puedas mantener la constancia. Al final, como decía, por ejemplo, Ever publica en su newsletter todos los días, te manda un correo. Y ese correo a veces es cortito y otras veces bastante largo. Él o sea, tienes que conocer a tu público, porque como tú dices, también tampoco quieres saturarlo, ¿no? Al final, por ejemplo, si haces un blog, pues al principio por lo menos 1 o 2 veces por semana deberías publicar, porque necesitas crear esa base para que luego la gente que vaya al blog vea material. Claro, pues es que al principio no te va a leer nadie. Yo cuando empecé con el blog tenía creo que 3 o 4 publicaciones. Iba publicando 2 veces a la semana, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Y luego ya cuando empezó a tener tracción, pues lo dejaba una vez por semana. Luego ya iba como una vez cada 2 semanas. Y ahora pues está parado desde el 2021-2022 creo. Que me encantaría retomarlo algún día, pero con esto de la paternidad, el trabajo y todas estas cosas es complicado. Pero bueno, a mí yo os puedo decir que a mí la marca personal, el crear marca personal me ha ofrecido experiencias fantásticas, he conocido a gente sensacional y he aprendido un montón, muchísimo, tanto a nivel de cómo funciona Internet, de cómo funciona la divulgación, como a nivel personal, de autoconocimiento. Porque además, como tienes que saber tanto de uno mismo para poder expresarlo, ostras, es un trabajo muy satisfactorio en el sentido cuando te das cuenta de que hay cosas que no te habías planteado, ¿no? Entonces es muy interesante. Yo la frecuencia, ya digo, dependerá del contexto en el que estés y del medio en el que estés. Si es un blog, yo diría pues 1 o 2 publicaciones a la semana. Si son publicas en redes sociales, tiene que ser mucho más, porque al final las redes sociales son inmediatas y
tu muro va cambiando continuamente, ¿no? Entonces tienes que estar ahí. Pero bueno, que tú puedes, como decía, podéis reciclar ahí. Con estas plataformas, por ejemplo, tú puedes hacer un post en redes sociales y que se publique a distintas horas durante distintos días. Y entonces estás llenando material, pues claro, no todo el mundo va a ver. Claro, nadie se coge casi nadie se coge el muro de alguien y empieza a leer uno detrás de otro. Con lo cual tú vas viendo tu muro y a veces salta una cosa, a veces salta otra, y entonces, pues, a veces sí se repetirán, pero bueno, es muy difícil saturar a alguien en concreto. Y bueno, pues, si ves que tu público se queja, bueno, pues baja eso. Al final, lo bueno de esto es que si tienes mucho contacto con la gente que te sigue, es fácil ir orientándose. A ver, ¿qué más? Preguntaba, eso, igual ya lo has contestado, si dependiendo de la red social hay que tener una frecuencia u otra. ¿Cómo? Ah, Si consideras que dependiendo de la red social habría que tener sí, una frecuencia u otra. sin duda. En redes como Twitter, por ejemplo, o en redes como este microblogging que se llama, necesitas ser muy frecuente porque te pierde la inmensidad de cosas que recibes, ¿no? Si una persona sigue a 300 personas y hace un único post, aunque sea un post al día, es muy difícil que tu público lo vea. Entonces, a lo mejor ese post lo tienes que publicar a lo mejor 3 o 4 veces al día y tienes muchas más posibilidades. Que habrá gente que lo vea 2 veces, sí, bueno, pero como simplemente pasará, esto ya lo he leído, ¿vale? Si es contenido más largo, pues ya la frecuencia es mucho menor, claro. Todo depende del medio. A ver, que se me van para arriba las preguntas. A ver, dice Miguel Jordán, bueno, te da las gracias. Y luego dice, ¿cómo lograste vencer el síndrome del impostor cuando comenzaste tu blog? Pues tirándote a la piscina, es que no queda otra. Pero es que ya no es vencer el síndrome del impostor. Yo no he vencido el síndrome del impostor. Yo cuando me dijo Marilu, haz una charla, yo digo, ¿de qué la hago? Porque es que, digo, es que no voy a hacer la misma charla que hice ya el año pasado, ¿no? Entonces, y siempre me siento como un impostor. Y yo salgo aquí y digo, y esta gente lo mismo me va a decir, pues vaya mierda de charla que has dado, que esto no me vale para nada. Pero digo, no, hombre, si yo creo que puedo aportar valor, voy a intentar aportar valor. Si no lo consigo, no pasa nada. Aprendo del error y la próxima vez lo cambiaré. Pero mi experiencia me demuestra que somos capaces de muchas más cosas de las que creemos, que la gente es mucho más maja de lo que parece, aunque existan los trolls de internet. Pero al final el síndrome del impostor son miedos que tenemos y los miedos hay que afrontarlos y ya está. No, nunca se va a quitar el miedo. Siempre va a estar ahí, lo que tienes que aprender es a convivir con él y que no te incapacite. A ver, dice Marcos, ¿hasta qué punto tenemos que especializarnos en nuestro público desde el principio? Me refiero a que si tú consideras que es correcto hacer varias cosas que te gusten a ti al principio y ver qué es lo que más impacto tiene. Mira, yo cuando empecé el blog me centré en estudiantes de biología o recién graduados. Y cuando llevaba, no sé, un año y pico, 2 años con el blog, me di cuenta que más de la mitad de mi público tenía de 35 a 40 años. ¿Qué hice? Pues también cambié los contenidos, ¿vale? Si al final esto es como un proceso muy natural, es verdad que requiere mucha revisión continua. Yo me intentaría eso, buscar un público amplio y no demasiado, y tú vas dando tu mensaje, lo que tú tienes que aportar. Y a lo mejor a ese público no llegas, pero descubres que llegas a otro tipo de público. Y puedes adaptar tu mensaje a ese tipo de público para hacerlo incluso que les llegue un poco más. Entonces, esto es un proceso muy dinámico y que requiere mucho ajuste continuo. ¿Vale? Aquí no hay nada escrito en piedra. Y bueno, o sea, nada escrito en piedra. A ver, eh, sí que os he dicho que mantengáis una coherencia. No podéis saltar y decir una cosa y luego digo la contraria, porque entonces nadie os va a creer, ¿no? Pero perdemos esa honestidad. Pero sí que puedes ir fluyendo de un público a otro según vayas viendo el alcance que tiene o que lo que tú crees que puede llegar a alguien puede llegar a ese alguien y a más personas. Y descubres a lo mejor porque a esas más personas más les gusta otro tema porque te lo dicen en los comentarios del blog o en las redes sociales, en las interacciones o en los mensajes o en el correo y puedes meter nuevo contenido que no estabas tratando hasta ahora. ¿Vale? Entonces, eso simplemente es mucho ajuste continuo, mucha observación, mirar muchas métricas. Yo con Google Analytics me echaba horas y horas mirando cosas allí y se aprende mucho, es muy curioso. Ya os digo que es un tema que al principio puede asustar un poco, pero está guay. Ángela Marín pregunta también, otra vez, sobre el tema de la estética, sobre todo si en redes sociales tipo Instagram o carruseles en LinkedIn. Si crees que es mejor mantener unos mismos colores durante todo el post por mantener coherencia o eso resulta aburrido. Mira, al final los seres humanos trabajamos mucho por asociación. Si tienes una marca, piensa hasta los colores. O sea, todo lo que hagas, intenta que mantenga. Yo creo que la estética es muy importante. Es verdad que el contenido es más importante que la estética, pero
un buen contenido puede llegar o no llegar, o sea, un buen contenido se puede ver arruinado por una mala estética, pero una buena estética ayuda a un mal contenido. ¿Vale? Entonces, el contenido, cuidarlo. Es verdad que no tenéis que ser diseñadores, porque nadie es diseñador. O sea, y ya os digo, tenéis que explorar vuestras fortalezas. Si a vosotros el diseño se os da fatal, pues mira, intentad simplemente mantener un poco de coherencia y no usar colores que parezca que yo provoque un ataque epiléptico, pero es importante, ¿eh? La estética sí que es importante porque nosotros, por eso se subraya con colores, por eso las etiquetas tienen colores. Asociamos mucho los colores con las cosas y si asocias unos colores contigo está muy bien, porque al final queda un conjunto muy armónico. Pues no sé si hay más preguntas. Por ahora se están despidiendo la gente. Entonces, no sé, ¿lo dejamos aquí o alguien más tiene Como alguna queráis. pregunta? Si no, de todas maneras, si alguien tiene preguntas, podéis escribirme a contacto@elbichólogo.com y estaré encantado de atenderos. O me contactáis por LinkedIn, que ahí estoy también bastante activo. No mucho, o sea, no, no publico mucho, pero sí que veo frecuentemente y me gusta mucho interaccionar con la gente. Así que sin problema. Sí, no te queremos aquí alargar porque ya nos hemos pasado, pero la verdad es que muy interesante todo. Y nada, te pueden Nada, muchísimas contactar gracias. igual, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, de verdad, ¿Dudas? sentiros libres de contactarme para lo que queráis y nada, estoy a vuestra disposición en redes sociales, en el correo, incluso en el blog, lo tengo abandonado, algún día lo retomaré. Yo también quiero volver, Miguel Jordán, al blog, pero no tengo tiempo. Algún día espero hacerlo y volver al podcast también, que a mí el podcast ha sido un formato que me ha gustado muchísimo cuando lo he descubierto y mira que era real. Pues muy bien. Pues nada, muchas gracias, Nacho. Esperamos A tenerte vosotros, ha sido un placer. prontamente por Gracias aquí. a vosotros, los organizadores, por montar estas cosas tan chulas, al Sí, COBE por invitarme gracias. y a todos los asistentes por venir y dedicaros vuestro tiempo a compartir este ratito conmigo. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Gracias a todos y a todas. Ya cortamos. Un saludo para todos. Chao. Gracias, un Chao. saludo, gracias Nacho.